Pues sí, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó por mayoría de 8 votos contra 3 el acuerdo del Ejecutivo Federal que faculta a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad y rechazó que ello signifique normalizar la militarización en el país. Este acuerdo fue publicado el 11 de mayo de 2020, con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó su presencia en las calles por 5 años, en lo que supuestamente la Guardia Nacional, que había sido creada en 2019, desarrollaba su estructura y capacidades, lo cual no sucedió, y Morena en la Cámara de Diputados, por instrucciones del presidente, pues buscó darle 4 años más de estas labores y estas facultades a las Fuerzas Armadas. Y para analizar este tema, saludo con mucho gusto a Vicente Fernández, doctor en Derecho por la UNAM y profesor investigador en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctor Vicente, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola Alejandro, muy buenas noches, encantado de platicar aquí contigo y tu auditorio y televidentes. Bueno, pues un tema que había llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de una acción que presenta la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, y que estuvo más de 2 años ahí en los archivos de los ministros, hasta ahora que se retoma y se falla. ¿Por dónde empezamos el análisis de este tema? Claro, gracias Alejandro. Pues yo diría empezar por retomar lo que ha sido en los últimos años el papel muy relevante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ser quien asuma su papel, su función de dirimir precisamente los conflictos, los principales conflictos jurídicos que se dan obviamente sobre todo entre los distintos poderes, ¿no? Y con mayor razón en un tema tan discutible como este de la militarización del país, la intervención de la Guardia Nacional. En fin, yo diría que esta resolución del día de hoy viene a ser un complemento de las resoluciones que ha emitido en el pasado la misma Corte y de las propias reformas que ha impulsado el actual gobierno, ¿no? Como bien decías, partimos aquí del 2019, que es cuando se reforma la Constitución para incorporar a la Guardia Nacional, ¿no? Pero no solamente es la creación de la Guardia Nacional, sino el cómo va a operar esa Guardia Nacional, cómo va a darse esa transición precisamente, ¿no? Ese paso precisamente, como sabemos, de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional que se dio después. Pero lo que hoy la Corte discutió fue precisamente este acuerdo que bien decías, del 2020, con motivo de la reforma del 2019. Esta controversia constitucional fue una impugnación que hizo la propia Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y aquí, digo, más allá de los tecnicismos de ciertos mecanismos de control constitucional, que como muchas veces todos vemos aquí, hay prácticamente 3 los que normalmente se dan y a veces llegan a la Corte, desde juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad que tienen que ver con la tutela de derechos humanos que muchas veces promueve sobre todo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cuando lo hacía, sabemos que en la actual presidencia normalmente no impugna decisiones del Ejecutivo. Pero bueno, y la otra figura son las controversias constitucionales que buscan tutelar pues a los distintos órganos del Estado cuando sienten o creen que les son vulneradas sus atribuciones. Entonces, lo que en este caso la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue el sostener que este acuerdo del presidente de la República fue invadiendo su esfera competencial, ¿no? Sin embargo, lo que hoy resolvió la Corte fue validar precisamente la decisión del presidente, pero fue una decisión, yo diría, más fácil para la Corte, dado que el sustento de este acuerdo está en la Constitución, porque justo en el quinto transitorio de la reforma del 2019 se le dio la atribución al presidente del país, al presidente López Obrador en específico, para él emitir las disposiciones necesarias para poder implementar
la actividad cotidiana de la Guardia Nacional en las actividades sobre todo de seguridad pública, ¿no? Entonces, sí es una atribución que está en este famoso quinto transitorio. Ahora, podría ser discutible ese famoso quinto transitorio, pero lo cierto es que hoy la Corte no resolvió si el quinto transitorio de la propia Constitución se apegaba o no al propio texto constitucional, porque para empezar, eso no fue impugnado, sino solo el acuerdo, no el quinto transitorio. Pero además, si recordamos las discusiones pasadas de la Corte en los temas que tienen que ver sobre todo con la prisión preventiva oficiosa, que también ha sido un tema muy discutible, el hecho de que la prisión preventiva oficiosa está en la Constitución, pues valida precisamente su propia existencia. Y se dice, bueno, es que algo que esté en la Constitución no puede ser inconstitucional. Esa ha sido la lógica de siempre de nuestra Corte, lo sostuvo ahora con la prisión preventiva oficiosa y prácticamente lo ha venido sosteniendo también el tema de la Guardia Nacional, en el sentido de que la Guardia Nacional está creada en la propia Constitución y la posibilidad de que la Guardia Nacional se incorpore a actividades de seguridad pública están en la Constitución, en un transitorio, ¿no? Entonces, aún siendo un transitorio, pues sigue siendo parte de la Constitución. De ahí que la Corte lo que hizo hoy fue validar justo lo que el presidente de la República hizo, dado que en realidad lo hizo acorde a lo que está en la Constitución. Y como ya también decías hace un momento, los famosos 5 años contados a partir del 2019 y que se vencerían en el 2024, pues sabemos que se prorrogaron hasta el 2029 con esta reforma a la Constitución. Entonces, lo que ha buscado el actual gobierno es cómo blindar precisamente sus reformas, sus proyectos, y una forma de blindarlos jurídicamente es incorporarlos en el texto constitucional, ¿no? Cuando así ha podido. Digo, no es el tema, pero el tema de la reforma electoral, pues parece ser que no va a lograr que se incorpore en la Constitución, que es como se puede blindar, porque estando en leyes secundarias, entonces sí habría un problema de inconstitucionalidad. Sí. Pero entonces, a mi modo de ver, el acuerdo del presidente que juzgó en la Corte sí está ajustado a la Constitución y si en dado caso algo no estaría correcto, pues sería la propia Constitución, pero sería la Constitución la que habría que adecuar en dado caso. Entonces, esta acción de la Suprema Corte de Justicia sienta un precedente también para cualquier impugnación a la ampliación de las Fuerzas Armadas en estos próximos 5 años, invalida cualquier acción que se pueda presentar en contra de. Pues lo que hace es anticipar y reiterar efectivamente que los famosos 5 años adicionales o cualquier modificación que se dé durante este periodo o en el siguiente sexenio, si se hace en la Constitución, pues se convalida efectivamente bajo nuestro sistema jurídico, porque nuestra Corte nunca ha aceptado ni aceptará, como por lo menos con la actual integración, que algo que esté en la Constitución resulte inconstitucional, ¿no? Lo que nuestra Corte no ha estudiado y que sí es materia de lo que conocemos como el derecho internacional de los derechos humanos, es que el texto de la Constitución, si bien es cierto no puede ser inconstitucional, sí podría ser inconvencional, es decir, ser contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y eso implicaría tener que llevar los temas a discutirse en el sistema interamericano. Primero empezar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde sí es posible, ya ha habido precedentes, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare que algún precepto de alguna constitución sí pueda ser contrario a la Convención Americana y se condene al Estado en cuestión a reformar o a modificar su constitución. Eso podría pasar, de hecho hay un caso que está ahorita en la Corte Interamericana sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa, donde es posible que la Corte Interamericana declare que el texto constitucional en cuanto a la prisión preventiva oficiosa sea inconvencional
y se condene al Estado mexicano a adecuar la Constitución a la Convención Americana. Algo así tendría que suceder en todo este tema que hemos estado hablando en los últimos meses, Sí. años, ya yo un par de años, sobre la militarización, el llevar el tema a la Corte Interamericana y que pudiera ser esta quien declarara inconvencional. El problema son los tiempos, son procesos muy largos. Sí, ya es otra ruta legal, pero ahora, aún suponiendo que la Corte Internacional falle en ese sentido, ¿el gobierno mexicano está obligado a cumplir esa sentencia? Efectivamente, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, al suscribir primero la Convención Americana, acepta precisamente someterse a esas reglas y segundo, aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y en ese sentido, las sentencias de la Corte Interamericana sí son obligatorias para los estados que aceptaron esa jurisdicción. Claro, podríamos llegar a los extremos de que no obstante ser obligatorias esas sentencias y los estados estar obligados, pues ha habido casos como Venezuela, donde dicen, pues yo no cumplo y me salgo del sistema, ¿no? Pero en el caso mexicano, por lo menos en todos los casos donde se le ha condenado en la Corte Interamericana, ha por lo menos intentado cumplir con sus sentencias, ¿no? El tema, insisto, son los plazos tan largos en los que estos lleguen a la Corte, que la Corte dicte una sentencia y que luego el Estado implemente los mecanismos para ir precisamente cumpliendo, tratando de cumplir con ello. Algo así pues, lo veremos muy a largo plazo, ¿no? Tenemos temas como el arraigo, que todo mundo coincide en que es violatorio de derechos humanos y siguen la Constitución, por más que sea violatorio de la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ahí tenemos todavía el arraigo. Tenemos la prisión preventiva oficiosa, que todo el mundo también coincide en que es violatoria de derechos humanos. Y tenemos la militarización, donde obviamente dejar en manos del ejército los temas de seguridad pública también atenta contra un sistema democrático, contra un Estado de Derecho. Por ahí sigue nuestra Constitución. Bien. Vicente Fernández, doctor en Derecho por la UNAM y profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Muchas gracias por haber estado con nosotros y aclararnos todo este tema que pues vuelve a ser uno de los asuntos importantes y sobre todo pues en uno de los temas más polémicos en el país de los últimos meses y los últimos años. Que tenga buena noche. Gracias, Alejandro. Buenas noches a todas y todos. Hasta luego.